¿Dónde se encuentra la línea que separa la realidad de la ficción? La respuesta en Una luz del más allá, la nueva novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir usted en la Casa del Libro. Yo quiero luz de luna para mis noches tristes, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, y siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Yo siento tus cadenas te arrastras en la noche callada, que sea penilunada y azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Cada sábado de 5 a 7 de la tarde tiene una cita con la actualidad, aquí, en Radio Inter. Bueno, iniciamos la página literaria. Hoy este programa se viste de gala porque vamos a recibir un autor que verdaderamente es diferente. Es una persona que lleva muchos años escribiendo una saga profunda y que nos lleva hasta la Edad Media. Vamos a hablar de cruzados, vamos a hablar de herejes y vamos a hablar de una época que representa una de las épocas más sombrías de la historia de la civilización. Con nosotros está Antonio Castillo Olivares Reisar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Y como no, al otro lado de nuestro hilo telefónico, ya que hoy no ha podido estar personalmente en el programa, tenemos a nuestro editor y compañero ya en esta página literaria. Estoy hablando de José Domingo Álvarez. Buenas tardes, Jota. Hola, Carlos, buenas tardes. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar de... estar hablando de muchos libros que ha escrito ya Antonio Castillo, entre ellos la serie Cercle. La serie Cercle, que son 3 libros que realmente, como he dicho antes, se remontan al siglo XIII y que nos introduce de una forma muy profunda en lo que debió ser aquella época. Leyendo la parte que me ha tocado leer, porque sus libros son de 600 páginas y
Lo curioso es que, aunque son libros enormemente amplios, nunca se cansa uno de leer. Tiene que dejarlo porque tenemos que ir a trabajar o porque nos llaman por teléfono, porque la temática de cada día nos obliga a no poder estar leyendo todo lo que quisiéramos. Pero verdaderamente son libros que enganchan. Concretamente vamos a hablar, como último lanzamiento, de Cercle, las puertas de Toledo. Eso es. Voy a pasarle la palabra a Jota y las primeras preguntas me gustaría que se le hicieras tú, que eres el editor de Atlantis y la persona que está promoviendo esta trilogía. Bueno, antes de nada, decir solo que como excepción hoy entro por teléfono, tengo un viaje que no puedo atrasar, pero el viernes, el sábado próximo vuelvo a estar allí como habitualmente. Antes de empezar con Cercle, las puertas de Toledo, sí que me gustaría un par de minutos dedicarle a Una luz del más allá. Carlos, ya el libro ya lo tenemos en Corte Inglés, en Casa del Libro. El lunes ya está allí en Mesa de Novedades de Casa del Libro. Bueno, yo quería preguntarte un poco también cómo va la promoción, cómo está siendo la respuesta de los medios ante Una luz del más allá. Pues mira, la verdad es que quizá porque soy periodista y quizá porque tengo muy buenos compañeros, pues estoy recibiendo llamadas de bastantes medios y de bastantes programas. He estado ya en radios de Murcia, he entrado en radios de Valladolid, concretamente esta casa, he estado en 3 programas y tengo previsto estar en otros 3 de primerísima audiencia. Y, por supuesto, como la directora de la televisión autonómica privada de Castilla-La Mancha es Alesia Cue, que es la presentadora habitual de este programa, pues también tenemos allí previsto otras 4 o 5 entrevistas más. La realidad es que mañana, que es la primera, vamos a estar en un programa verdaderamente bonito, que es El Guateque. Es un programa musical, dura 1 hora y lo presenta Claudio de Miguel, una auténtica eminencia en música, y voy a estar con él todo el programa y vamos a estar hablando de la novela, entre otras, porque el domingo estaré en otra radio y el lunes y el martes en otra. Queremos, por supuesto, que cuando todos nuestros oyentes se acerquen de momento a la Casa del Libro, luego iremos comunicando el resto de librerías donde esté, pues que ya tengan los ejemplares que soliciten. Pero si hubiera una demanda y se agotaran, no hay ningún problema porque encargándolo los tienen inmediatamente en un par de días en su poder. Exactamente. Y bueno, y además el programa próximo del sábado que viene vamos a tener el lujo de traer a Cava, jefa de compras de Casa del Libro de Gran Vía, que nos va a hablar un poco de lo que es el mundo de la distribución, el mundo de la selección también de los libros en Mesa de Novedades, en establecimientos tan grandes como son la Casa del Libro, y aprovecharemos también para que nos comente algunas cosas sobre Una luz del más allá. Y ya centrándonos en el programa... Antes de seguir con Alberto Castillo, me vas a permitir que haga una breve semblanza de quién es Antonio Castillo. Claro. Y luego te paso a ti para que, como experto y profesional de este mundo, seas tú el que le haga las primeras preguntas. Por supuesto. Concretamente, a mí me llamó la atención que esta trilogía que está escribiendo lleva 14 años con ella. Y en una pregunta que le hice hace muy pocos días, tuve el honor de tenerle en mi presentación y yo tuve también el honor de estar en la suya, le pregunté cuánto tardaba en escribir cada uno de estos libros y me habló de 4 años aproximadamente. La verdad que están perfectamente ambientados y está meticulosamente estudiada cada renglón que escribe en esas 600 páginas. Pero no es lo único que ha escrito, ¿eh? Antonio ya es una persona que tiene una serie de relatos, muchos que ha publicado en ediciones Atlantis, entre los que podemos destacar Tic-Tac, Relatos contra el tiempo, 100 atmósferas, Maratón de escrituras, El hilo de Sofía y muchos más. Y ahora, como te he dicho, Jota, introdúcenos tú ya en lo que es Cercle, las puertas de Toledo. Bueno, pues hoy vamos a tratar varios temas. Hoy vamos a hablar de la novela histórica medieval,
ambientada a Cercle, Las Puertas de Toledo, en una época similar o cercana, por ejemplo, a Los Pilares de la Tierra, novela que, bueno, todo el mundo conoce, y creo que Las Puertas de Toledo no tienen nada en absoluto que envidiar a Los Pilares de la Tierra. Hablaremos de las cruzadas, la Reconquista y la situación de los reinos hispánicos en el siglo XIII, también respecto a la Cataluña actual, a ver si nos da tiempo de hablar de todas estas cosas. Y también habrá un momento en el que tocaremos el tema de la peste bubónica, enlazándolo un poco con el ébola, que es de tan vigente actualidad, que por cierto, a ese respecto, decir a los oyentes que ébola, hay un libro, único libro publicado en España, escrito por el archiconocido doctor Cabrera, ese médico forense que bueno, que todos vemos continuamente en la televisión. Como digo, ébola, ese libro ya está también disponible en Casa del Libro y en Corte Inglés, y bueno, prácticamente en todas las librerías, y lleva apenas una semana y ya está siendo un éxito. En 4 días ya llevamos una reedición de 1.300 ejemplares, que no está nada mal, y bueno, publicado por Ediciones Atlantis también, por supuesto. Nosotros tenemos la exclusiva, como digo. Respecto a Cercle, Las Puertas de Toledo, de Antonio Castillo Olivares. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal, Jota? En efecto, es una saga con un largo recorrido desde que hace 14 años Antonio Castillo comienza a darle vueltas hasta la edición de la primera parte de la saga, Cercle al otro lado de los Pirineos, donde los personajes arrancan en los Pirineos en lo que yo llamo una escaramuza, que luego pasa a esa segunda entrega por los Montes Ibéricos, donde remontan sus aventuras en Castilla y León, y ya nos encontramos en esta tercera parte de la saga, donde la galería de personajes se va ampliando, descienden hasta la ciudad de Toledo, y aquella escaramuza inicial de Cercle al otro lado de los Pirineos pasa a ser una aventura épica, y ya a día de hoy es casi una epopeya. En cuanto a los antecedentes históricos de esta nueva entrega, nos encontramos en la Reconquista, nada menos, una guerra que duró 800 años, desde el 701 a 1492, donde vamos a ver que, bueno, con 7.000 hombres, el ejército árabe y bereber invade la península ibérica, donde habitan 6 millones de hispano-visigodos. Yo quiero que nos cuentes, Antonio, cómo es posible esto, y que nos hables de los protagonistas y la cruzada contra los cátaros. Bueno, Jota, gracias por la entrada. Te quería corregir nada más la fecha, 711, cuando sí, 711. Sí, cuando entran los árabes en España. Bueno, 6 millones de habitantes quizás sea un poco exagerado. Más bien me inclinaría por unos 4, pero de todas maneras es una población muy importante para 7.000 invasores. También tenemos que tener en cuenta que ese ejército para la época era un ejército importante. No había ejércitos muy grandes en la Edad Media. Y además un ejército muy cohesionado y muy bien preparado. Mientras que el reino visigodo pues estaba enfermo, era un cadáver político, estaba inmerso en una guerra civil, una crisis de todo tipo, acababa de estar inmerso en una epidemia de peste, y en definitiva pues no aguantaron un par de batallas a los árabes, y luego este ejército de Tarik y de Muza, que le reforzó posteriormente, pues con una estrategia que haría empalidecer a la guerra relámpago de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues tomaron España pues en pocos años.
A mí me gustaría, ya estás tocando la faceta de historiador, porque no lo he dicho antes, pero independientemente de escribir sobre historia, Antonio Castillo ha estudiado historia, es historiador. Y además, en cada palabra que dice o en cada línea que se lee de sus libros, se ve el profundo conocimiento que tiene sobre lo que era la historia de España de aquella época. Y yo me gustaría hacerle una pregunta un poco en línea con lo que estaba hablando él de los ejércitos, que efectivamente el uno era un ejército preparado, entrenado, con medios, y el resto de los españoles, los 4 millones y medio que tenía España en aquel momento como habitantes, pues eran gente normal, que estaba en el campo, que eran gente pues que estaba labrando, que cuidaba ganado y que de armas no sabía nada. Por eso hubo un impacto tan enorme, que es lo que se llama la guerra sorpresa. En tiempos modernos existe la guerra sorpresa, y quizá uno de los primeros anales sobre lo que son guerras sorpresa fue la invasión de España por los árabes en el año 711. ¿Cómo has llegado tú a la conclusión y has medido ese ejército de 7.000 hombres, y cómo ha llegado a la conclusión de que en España había 4 millones y medio de habitantes? Porque los historiadores no lo tienen muy claro el número de habitantes que había en aquella época. Son todo especulaciones, desde luego. Las fuentes musulmanas son incluso más precisas que las nuestras, y además que no se escribe sobre la invasión hasta pasados casi un par de siglos de esta. Pero bueno, todo apunta a pensar que las cosas fueron así: un pequeño ejército, un estado ruinoso, y luego además que la población hispano-romana, gala, hispanogoda, pues también quería sacudirse el yugo de los visigodos, porque era un yugo primero con unas cargas fiscales enormes, y luego realmente, por ejemplo, a los judíos les estaba haciendo mucho daño. Los judíos fueron también pues los que coadyuvaron un poco a esta invasión, y sobre todo la guerra civil que había ya entre Rodrigo y sus adversarios, Jota. Sí, bueno, yo continuando con la época en la que se desarrolla, hablamos de 1213. Por entonces en Toledo conviven 4 culturas: cristianos conquistadores, cristianos mozárabes, musulmanes y judíos. ¿Cómo coexisten culturas tan diferentes? Háblanos un poco del Toledo del medievo y cómo esto es posible. Sí, la verdad que es un ejemplo a tener en cuenta, el Toledo de esa época, donde no es que la convivencia fuera magnífica, pero porque sí que había muchos problemas entre ellos, pero vamos, se respetaban cada uno dentro de su ámbito, sin interferirse mucho mutuamente. La voz cantante lo llevaban lógicamente los cristianos, y más bien los cristianos conquistadores, o sea, los castellanos y otros territorios de la península ibérica y de fuera, y los cristianos, los mozárabes, los primitivos habitantes de Toledo, pues al principio también tuvieron algunos problemillas con los conquistadores, y luego se fue todo esto pues nivelando, y en el siglo XIII, que es donde las puertas de Toledo, es la historia, ¿no? Pues la convivencia era bastante aceptable. Bueno, yo no sé si has terminado con la novela principal, pero sí me gustaría añadir que no le hemos dicho que la trilogía son 3 títulos que ya están en el mercado y que puede adquirir la gente. Concretamente estamos hablando de Al otro lado de los Pirineos y Los montes ibéricos. Uh-huh. ¿Qué relación hay entre las 3 en la trilogía de uno al otro? Bueno, o sea, los protagonistas son los mismos. Unos herejes cátaros que huyen del Languedoc ante la cruzada católica, y unos cruzados francos que persiguen a este grupo, puesto que ha escapado portando un tesoro y una reliquia. Las historias, los 3 tomos se pueden leer independientemente. Siempre digo que no es necesario leer el primero para disfrutar del segundo o del tercero. Realmente es una empresa titánica el leer los 3 tomos. Y bueno, a las personas que les gusta este tipo de literatura medieval, pues van a disfrutar, claro, pero
no tenemos que olvidar que son unas 500, 600 páginas alguno, y bueno, pues un mes de lectura fácilmente te puede llevar cada tomo. 2 meses y te lo tomas con tranquilidad. Sí, vamos, de hecho, yo mejor que nadie lo sé como editor, entre los 3 volúmenes rondan las 2000 páginas en total. Es una labor titánica, ¿no? Y bueno, también continuando con esto, hay uno de los personajes, Fray Adrián, que pertenece a la Orden de los Templarios, uno de mis favoritos, y yo quería también que nos hablaras de los templarios, de los ritos exotéricos con X, digo, y de los ritos esotéricos con S, que creo que hay una gran diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Sí, vamos a ver, los ritos exotéricos con X de la Iglesia se entenderían como los que son comunes a la generalidad de los fieles, pero las órdenes religiosas en aquella época, pues algunas de ellas, sobre todo se acusaba de esto a los templarios, pues tenían otros ritos internos como más esotéricos, más herméticos, ¿no? En fin, estaban un poco influidos por cosas orientalizantes que habían conocido cuando se creó la Orden en Tierra Santa, se supone, ¿no? Todo esto son suposiciones, porque ya sabemos que luego, cuando se termina con la Orden del Temple en el siglo XIV, pues había muchos intereses por hacerse con las riquezas que había acumulado la Orden del Temple por parte sobre todo del rey de Francia, y muchas de las cosas que se alegaron en el juicio pues pueden ser exageraciones, mentiras directamente, en fin, no se conoce muy bien la realidad de estos hechos. A mí me gustaría, ya que has tocado un tema que a mí me apasiona, el tema de los templarios, quizás los templarios son la orden religiosa que más ha sido controvertida a lo largo de la historia. Hay muchas nubes, muchos claros y muy pocos claros y muchos oscuros detrás de esa orden. ¿Cómo has llegado a profundizar en la orden hasta el punto que has llegado en tu novela? Bueno, yo la documentación de mis novelas está al alcance de cualquiera. Son libros de texto, ensayos sobre la Edad Media. También algunas veces leo novelas directamente. Y entonces voy conociendo datos, haciéndome ficheros, y todo eso luego lo plasmo en varios de los personajes que pertenecen a órdenes militares. Es que las órdenes militares en aquella época eran muy importantes. Las órdenes religiosas en general, pero en particular las órdenes militares, claro, en la Reconquista. Sí, y sobre todo en los cruzados. Los cruzados tenían una inclusión de órdenes militares muy importante. Sí. El grueso del ejército, la parte más fundamental del ejército cruzado en Tierra Santa, eran las órdenes militares. Claro. Jota. Sí, bueno, pues uno de los temas que hemos adelantado antes, relacionándolo con el ébola de candente actualidad, en la Baja Edad Media nos encontramos con la peste bubónica. Yo querría que nos explicaras qué supone en la sociedad europea del momento, hablamos del siglo XIII, finales, una epidemia como la peste y ante lo desconocido, ¿cómo reacciona la gente, ¿no? Si es con el mismo terror hace 8 siglos que ahora. Háblanos de la peste. Sí, desde luego para ellos era terrorífico, puesto que no sabían la explicación de esa enfermedad, de esa epidemia que iba afectando poco a poco a todos sus convecinos. Pero vamos, justamente acabo de decir que cuando vienen los árabes a España, acababan de salir, estaban en medio de lo que se llamó la epidemia de Justiniano, que era peste bubónica, efectivamente. Y en algunos lugares de España y de Europa acabó con 1/3 de la población, pero además en cuestión de semanas, a veces. Jota, nos quedan 3 minutos de programa, entonces haz la pregunta más importante, o de las que te queden, la más importante, para que luego cerremos pues glosando un poco el futuro de Antonio, qué va a hacer después de esta trilogía o algo así,
Sí, no, esa era una de las preguntas también que tenía pendientes. Bueno, relacionar un poco el proceso de documentación de estas 3 entregas y que nos esperamos. Habrá una 4ª entrega de Cercle. Bajarán un poco más. Si ya han llegado a Toledo, ¿qué va a ocurrir después y por qué? Sí, estoy preparando ya el 4º tomo, es cierto. Y que saldrá dentro de 3 años aproximadamente. Pues yo calculo que, vamos, si Dios me da salud, serán 2, 3 años, 4, pero bueno. Sí, desde luego no va a ser pasado mañana. Eres muy joven y desde luego tendrás tiempo para escribir esa y esperemos que otras 6 más. Muchas gracias. Bueno, entonces a mí sí me gustaría terminar esta entrevista diciendo algo que creo que es importante, por lo menos desde mi punto de vista de autor, de haber sido acogido por Atlantis entre este grupo de autores de élite que tiene, inmerecidamente, porque yo reconozco que soy un novato en este terreno, pero el hecho de tener compañeros de editorial como puede ser Antonio, pues me hace sentir un profundo orgullo. Y cuando abro los libros y me pongo a escribir, a leer lo que estos autores han escrito, repito otra vez, Antonio Castillo, me doy cuenta de la importancia que tiene la lectura. Que España, que es un país donde hemos tenido grandes literatos, España ha decaído en el número de gente que coge un libro para leerlo, y eso es una verdadera pena, porque si la gente se molestara en adquirir estos libros que J nos está brindando a través de todos sus autores y empezar a leer las cosas que yo estoy leyendo en este momento, te garantizo que la gente volvería a aficionarse a la escritura, y de una manera muy sobresaliente a todo lo que está escribiendo Antonio Castillo. Yo, Castillo, quiero decirte una cosa ya personal entre tú y yo, porque nos conocemos hace poco tiempo, pero coincidimos en cosas. Entre ellas, los dos somos aficionados a la historia, profundamente aficionados a la historia, y además somos compañeros de editorial. Te admiro como escritor y quiero que sepas que aquí siempre tendrás el micrófono abierto para decirnos cuándo salen tus libros y dónde podemos encontrarlos. Y la última palabra sí se la quiero ceder a J, porque es el maestro que nos ha unido a todos y que nos dirige a todos los autores de Editorial Atlantis. Bueno, yo ya poco más. Como he comentado antes, simplemente avanzar que para el próximo programa tendremos a la jefa de compras de Casa del Libro de Gran Vía, nada más y nada menos. Darte las gracias, Antonio, por este programa tan estupendo, a ti, Carlos, y por supuesto a Raquel, que está siempre ahí en el sonido, pendiente de cada detalle. Gracias a ti, Jota, y a Carlos, que sí que es digno de admiración y no yo. No, bueno, este es mi trabajo, esta es mi rutina diaria. Para mí ha sido un placer tenerte aquí, Antonio, y esta es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Esto es Ecos de Actualidad. Información, análisis y entretenimiento en Radio Inter. ¿Qué haría usted si pudiera volver al día antes de haber cometido un error de esos que le marcan toda la vida? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir usted en la Casa del Libro.